de segadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla allá en... A nadie le interesa, y estoy hablando de los poderes económicos, los poderes políticos de toda la región del Caribe, Centroamérica y en Norteamérica, le interesa que en Cuba se haya un desbordamiento de las clases populares, porque eso crearía una desestabilización en toda la región. Y a pesar de lo que el presidente de los Estados Unidos diga, viva Cuba libre y esta cosa, lo que menos le importa es que vaya a ocurrir eso. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hemos iniciado este espacio de hoy mostrando unas vistas, unos segmentos de la entrevista que Adrián Leiva nos concedió hace aproximadamente 2 años. Eso sucedió un 10 de mayo del año 2008. Adrián estaba acompañado por Miguel Saludes, que hoy vuelve a estar aquí con nosotros. Miguel, es un placer que estés aquí. Y en aquel momento que Adrián estuvo aquí, estaba pues a horas de regresar a Cuba. Fue un domingo 10 de mayo del 2008, Día de las Madres, y horas después fue para Cuba. Yo recuerdo que dijo en cámara: no voy a decir que voy a Cuba, que me voy para Cuba, para no alertar a las autoridades castristas y vayan a pensar que es un desafío. Pero Adrián siempre fue consecuente y manifestó siempre que era su derecho y el de todo cubano vivir en Cuba. Sabemos lo que le pasó aquella vez, pero sería bueno que tú refrescaras qué pasó con Adrián cuando regresó en el 2008 y por qué volvió a Estados Unidos. Adrián casualmente había regresado a Cuba y estuvo poco más de 3 meses en esa fecha. A los 3 meses la emigración fue realmente, aunque la seguridad de Estado fue a verlo varias veces, lo conminó a abandonar el país. Y lo obligaron, prácticamente lo deportaron. Él la llamaba así, la deportación. Lo llevaron hasta la escalerilla del avión y lo montaron. Entonces, para tranquilizarlo, le pusieron lo que conocemos nosotros, una visa, casi, que se vencía en el diciembre de este año, 2010. Y donde decía que podía entrar y salir libremente de Cuba. En esas condiciones, Adrián vuelve a sacar al año siguiente otro pasaje para ir a Cuba. Y aquí sí no le dejan montar en el aeropuerto de Miami. Le avisan a la compañía que ese ciudadano no puede montar. Las autoridades castristas son las que le avisan. Exactamente, a la compañía del avión que lo llevaba, porque aduciendo que era una persona no grata en Cuba. Tengo que adelantarte que cuando él lo sacan de Cuba, en ese año 2008, le dicen que él puede regresar definitivamente a Cuba, pero tiene que iniciar acá en Estados Unidos los trámites de repatriación, lo cual él inicia tan pronto llega a través de la Oficina de Intereses de La Habana en Washington, y lo hace todo completo tal y como estaba estipulado, pero nunca recibió una respuesta. Él le escribió a Raúl Castro una carta, tan pronto terminó sus trámites, le escribió a Obama, le escribió a múltiples presidentes diciéndole su situación y pidiendo que le ayudaran a este esfuerzo, ¿no? Pero nunca recibió respuesta. No, y hay una cosa en esto, y hay que decirlo, que Adrián era un activista democrático, era un hombre que reclamaba el derecho de todo cubano de entrar y salir libremente de Cuba. Y con esa postura lo que hacía poner en ridículo al régimen de Castro, que viola todos los derechos de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y entre eso, aquí está el artículo 3. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar cuando lo estime conveniente. Irónicamente, anoche yo recibí un correo de Ciro del Castillo, donde se me comunica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado el caso de violación de la entrada y salida de los cubanos libres de su país. Es irónico que hoy casualmente yo reciba este mensaje, pero es más, te digo que Adrián, cuando regresa a Cuba, él continúa haciendo periodismo independiente, y se lo dijo a la seguridad del Estado. Cuando le preguntan qué tú vienes a hacer acá, dijo: yo hago lo mismo que he hecho siempre.
yo no he hecho nada ilegal y voy a seguir haciendo periodismo independiente. Creo que eso fue lo que le puso el sello de que lo mandaran para acá. Y él estaba consciente de que en esta situación, porque él dijo, ya lo dijo públicamente, cualquier punto de la costa cubana será un lugar donde que me reciba. Y lo anunció prácticamente su regreso a Cuba de esta manera, si no se daban otras posibilidades. Y él, hoy estoy aquí en este programa tristemente porque la idea de él era que él iba a ir preso. Él estaba consciente de que él podía ir preso por esta situación, pero me pidió hacer una campaña, así que yo hiciera una campaña que le ayudara en esto, ¿no? Y uno de los programas que me había señalado para participar, es decir, para dar a conocer esta campaña, era precisamente este programa tuyo, Albertín, en consideración a que fue el primero donde él anunció su salida de Cuba y donde prácticamente se le dieron un espacio para él manifestar todos sus criterios respecto a... él siempre tuvo espacio aquí con nosotros en esta programación en español del canal 17 porque era justo y era humano lo que Adrián pedía. Todos los cubanos queremos eso que él hizo, pedimos eso por lo que luchó él, pero nos gustaría que tú nos hablaras más quién fue Adrián Leiva y cuáles fueron las circunstancias que han rodeado su muerte. Adrián Leiva yo lo conozco en 1996, cuando empezamos a hacer todo el proceso del proyecto Varela, en los inicios de la campaña. Adrián prestó su casa. Adrián trabajaba en ese momento en una panadería y era el que surtía de pan a todas nuestras reuniones del Movimiento Cristiano Liberación. Adrián fue economista, una gente brillante porque nunca fue del partido, nunca fue militante. Sin embargo, fue un dirigente, lo que en Cuba se conoce como un dirigente que no tiene relaciones de partidista, ¿no? Militancia. Exactamente, pero sin embargo tiene una capacidad tal, empírico le dicen ellos, para asumir funciones. Porque Adrián era un tipo arriesgado, un tipo que se prestaba, decía, no, yo puedo dirigir esto, y lo dirigí y lo hacía bien. Y como lo hacía bien, pues bueno, simplemente le daban el espacio. Y Adrián llegó a desarrollarse, pero las formas de su manera de enfocar las cosas, era una gente no corrupta. Yo hablaba hace poco con un muchacho que fue chofer de él desde los 18 años, y dice, Adrián tuvo los cargos más grandes en lo que era la parte de alimentación. Incluso llegó a administrar gasolineras, jamás se robó un centavo, jamás hizo un acto de corrupción. Y eso duele también a los corruptos. A los corruptos que son revolucionarios. Que son revolucionarios y que tienen un carnet de partido. Claro. Eres el ejemplo, mira, este no es y sin embargo nos roba. Y entonces empezó a chocar como empezamos a chocar todo después del año 90, a partir ya de la crisis. Del famoso periodo demencial. Y efectivamente Adrián pasó a formar parte de la disidencia. Y lo hizo de una manera, yo creo, democrática, de una manera correcta, de una manera cívica, lo hizo abiertamente, en el Movimiento Cristiano Liberación, a pesar de que él no era un cristiano, no era católico, no tenía religión, pero era lo más cercano a su pensamiento que él conoció. Y lo hizo muy bien, y se desarrolló la campaña del Proyecto Varela, fue miembro del Consejo Nacional del Proyecto Varela en Camagüey, levantó muchas personas a favor de este proyecto, recogiendo firmas en las villas también. Hizo un activismo tremendo, recogió firmas para la legalización del Movimiento Cristiano de Liberación, recogió firmas para la postulación de Osvaldo Payá como candidato a la Asamblea Nacional, es decir, esas campañas que hicimos en Cuba. Después, bueno, sale al exilio, producto de que él estaba casado, muy siempre con su compañera, que también era opositora, y sale como refugiado, pero siempre con la idea de que él regresaba a Cuba, eso sí. Aquí desarrolló muchas actividades. Él fue de la idea, por ejemplo, de promocionar las damas de blanco en esta última etapa al Premio Nobel. Hizo campaña por el Partido Demócrata, con Joe García. Hizo, es decir, todo el tiempo de la campaña esta por la entrada y salida libre de los cubanos a su país, que se quitara esto de la salida definitiva, esta figura por la cual a ti te quitan tu casa. Y esto quiero señalarlo, Adrián, el apuro de Adrián por regresar a Cuba es que él tenía casa. Tenía dónde residir, la casa de su mamá, que tiene 81 años. Entonces, si ella moría, ya no tenía motivos, es decir, ¿cómo justificaba que él tenía dónde vivir en Cuba? Y también el concierto por la paz, quiero señalar esto, fue una idea de Adrián. Adrián le escribe a Silvio Rodríguez, le hace una carta abierta a Silvio Rodríguez, incitándolo que haga una canción en pro de la unidad de todos los cubanos.
Y Silvio le contesta que no, que él no necesita el concurso de las musas para esto, pero que sí puede hacer un concierto, porque Adrián le había dicho, invita a todos los socialistas, a Ana Belén, a todos tus amigos, y haz un concierto en La Habana por esto. Y mira, a los pocos meses viene el concierto de Juan. Sí, Adrián era un tipo de estas ideas brillantes. Ahora, desgraciadamente, se le presenta esta salida que no sé, no tenemos detalles de ella todavía. ¿Estuviste en contacto con él? Sí, él lo decía, creo que ahora sí me voy, Miguel. Ahora sí tengo, pero Adrián, ¿cómo es esto? ¿De dónde? No, es una persona que me va a ayudar. Incluso lo único que me pide es el dinero del combustible, que eran, creo, 800 o algo así. Yo le dije, esto está muy, Adrián, me parece una estafa, así se lo dije. Esto me parece una estafa. Primero pensaste que era una estafa. Yo pensé porque él le da el dinero por adelantado. Pero Adrián era un muchacho en este sentido, muy confiado. Yo no sé los detalles, pero sé que el día 22 de marzo, en horas de la noche, lo fueron a buscar y Adrián se fue y... ¿Se fue con otras personas? Con otras personas. ¿Que tenían esa misma idea? No, yo no lo creo. Eran personas que querían regresar a Cuba por X motivo, no lo sé. Pero no creo que fuera por... Adrián era el único que había manifestado. Y él lo manifiesta. Adrián era un militante político todo el tiempo. Y lo decía, se lo dijo, yo me voy por esto, porque yo, primeramente, quiero estar dentro de Cuba y creo que tengo ese derecho. Y a los pocos días, 15 días después, recibimos la noticia de que el cuerpo de él había sido entregado a la familia, que había empezado a hacer indagaciones, motivados por nosotros desde acá, y que se había ahogado en el intento de llegar a la costa cubana a nado, desde 1 milla de distancia. Los detalles no tengo todavía muchas cosas, muchos elementos, pero para mí la muerte de Adrián sigue rodeada de misterio, de extrañas circunstancias. Era un tipo embarazoso, porque lo que planteaba él es muy embarazoso para el régimen de Castro. Dígame usted si todos los cubanos hacen lo que Adrián hizo. Fíjate si es embarazoso que el martes, él sale un lunes, el martes aparece en la página de Cuba Debate la crítica durísima del gobierno a esta propuesta del premio Nobel. Y pone los nombres de los que proponen, entre ellos estaba el de Adrián Leiva. Nos catalogan de agentes del imperialismo, como es lógico, agentes de Obama, ahora también somos agentes de Obama, a sueldos del gobierno de Obama. Y Adrián ya estaba en ese punto del lado de allá. Nos preocupamos, como es lógico. Pero Adrián no tenía, es decir, él no tenía ningún tipo de frenos a la hora de decir las cosas. Y a veces por eso también chocaba. Por ejemplo, él decía, los 5, sí. Yo creo que los 5, la familia tiene derecho a pedir la liberación de ellos y quizás las condena. Pero suelten a todos los presos políticos cubanos. Claro, eso. Sin condicionamientos, porque aquí el condicionamiento es cambiarlo por los 5, si suelta a los 5, suelto a los 75, que se vayan para Estados Unidos. Pero es que los 75 no hay espías. Exactamente, entonces él lo decía. No hay violación de ninguna ley. Bueno, pues casualmente él manda esto a la página de Cuba Debate, que todo el mundo sabe que es la página de Fidel Castro, y le ponen el comentario, y él se firma, Adrián Leiva, disidente político desterrado cubano, y así lo ponen. A los pocos horas quitan el... Se le fue. Sí, a alguien se le fue. Porque dijo, bueno, apoyando a los 5, pero no se dio cuenta de toda la coletilla que ponía Adrián detrás. Permíteme hacer un anuncio, porque el tiempo pasa. Sí. Y nuestro querido amigo Tintín, Pedro Suárez Tintín, pues me ha pedido que le informe a los agüeros que el picnic próximo va a ser el domingo 27 de este mes en curso. Y va a ser en el parque que está localizado en 2300 Northwest de la 14 Street. Para mayor información, el 305-774-9279. Así que los agüeros, pues se verán todos en este picnic el próximo domingo 25. Y volviendo a esta situación de Adrián Leiva, me gustaría que fueras más específico con el pensamiento político de Adrián, porque no era ningún loco, no era un solitario, y sí un peligro para el régimen de Castro. Adrián Leiva tiene un pensamiento socialdemócrata. Él se catalogaba como un socialdemócrata, una especie de socialista moderado, con una fuerte arraigo en la doctrina social de la Iglesia. Él asumía la doctrina social de la Iglesia como lo más justo que había en problemas estos de política y democracia y demás. Pero asumiendo que él era más socialdemócrata, es decir, se sentía como esa corriente. Era muy difícil para el gobierno cubano encasillarlo. Lidiar con hombres así era muy difícil. Exacto, pues no le podían decir ni reaccionario, ni de extrema derecha, no le podían decir terrorista. ¿Qué le iban a decir a Adrián? ¿Qué le iban a decir? No, él actuaba
Y actuaba diáfanamente. Descubiertamente. Actuaba con una claridad y lo decía todas las cosas con una claridad, las escribía. Y te repito, a veces a mí mismo me chocaba, Adrián, modérate en esto, pero no, él mantenía su postura y al final, increíblemente, lograba abrir espacios, lograba hacer entender a las personas de ciertas sombras y de ciertas luces que en todo hay, que todo no es blanco ni todo es negro. Y yo creo que... De acuerdo a lo que tú conoces, ¿consideras tú que es posible esclarecer la muerte de Adrián o es muy difícil? Para mí puede hacerse, va a ser difícil, pero puede hacerse. Es decir, yo no creo que esto va a quedar oculto. Porque tú me estabas diciendo, por ejemplo, que muere ahogado, dicen, nadó como una milla, traía todas sus pertenencias, hasta un maletín, nadie que se ahoga. Exactamente. Tiene un maletín al lado. Aparte, sabemos las condiciones físicas de Adrián. Adrián no era un muchacho, ni tenía 53 años ya. Iba a cumplir 52 ahora, el 8 de mayo. Es decir, no hay detalles en esto muy oscuros. No, es decir, llega un 23, muere un 24, la certificación de muerte es el 24 de marzo. ¿Cómo es posible? 15 días en una morgue, no sabían quién era Adrián. Adrián, tan locuaz en todo el trayecto de viaje, no comunicó al resto de los que iban con él quién era él, ni su nombre. Palatino, que era el barrio que él adoraba, porque nació, se crió y vivió allí. Irónicamente, su cadáver pasó por delante de Palatino antes de ser enterrado en el cementerio de Colón. No le dijo a nadie quién era él, de dónde procedía. 15 días no pudieron averiguar. Conociéndolo como lo conocimos nosotros, no. Él lo hablaba todo, él lo decía todo. Entonces, él no tenía reparo en... Es imposible que ellos no supieran que esa persona que estaba ahí, suponiendo que murió de esta manera, era Adrián Leiva Pérez. Sinceramente es algo conmovedor la manera que Adrián entregó su vida, y la entregó por la libertad de Cuba, porque tú lo dijiste, evidentemente, que te lo advirtió, puedo caer preso cuando regrese. Mira, y eso conlleva... Hay una coincidencia yo no creo que Adrián haya buscado martirologio. No, para nada, amaba mucho la vida. Pero hay coincidencias en todas estas cosas. Pero un hombre que asumía su responsabilidad. Exactamente, y hay coincidencias en estas cosas, diría yo, metahistóricas. Él muere Zapata unos días antes, en una huelga, prolongada huelga de hambre, inducida también quizá algunos detalles para provocar ya su fallecimiento por el gobierno, de Orlando Zapata, Tamayo, pidiendo su libertad. Es decir, entregó todo, dijo, o muerto o libre. Adrián, increíblemente, a los pocos días, se lanza a una aventura, diría yo, en la cual se exponía todo. Yo no creo que fuera aventura, bueno, fue consecuente con su pensamiento. Pero bueno, se lanza a esta empresa que para mí considero que fue alocada a un encuentro con la muerte, que él no se proponía. También por la libertad. Creo que tenemos en estos momentos, en contadas semanas, 2 personas, 2 mártires, que entregaron por la libertad de Cuba toda su vida. Y yo creo que eso es un signo, para mí, un signo de los tiempos que estamos viviendo. El signo de los tiempos que estamos viviendo, yo creo que esa semilla la plantó Juan Pablo XXIII cuando dijo en Cuba, no tengan miedo. Cuando visitó Cuba, lo dijo. Yo creo que ya la gente no tiene miedo. Las damas de blanco lo están demostrando. Exactamente. La entrega de Zapata, Guillermo Fariña con su postura, que no apoyamos, no queremos que nadie muera en una huelga de hambre porque está contra los principios cristianos nuestros, pero hay que respetarlo y asumen su compromiso de una manera heroica. Los otros que están presos, los otros Siglera Maya y otros tantos más que están presos. ¿Tu sobrino? Mi sobrino Omar Rodríguez Saludos, que se mantiene en la posición ahí, todos enfermos, casi todos. ¿Qué tiempo lleva tu sobrino? Ya llevan 7 años todos ahí. ¿Y él está en qué prisión en estos momentos? Él en este momento está en La Habana, en Toledo, en la prisión de Toledo, que queda en la Lisa, detrás cumpliendo 27 años de prisión. 27 años de edad. Exactamente, de prisión. De prisión. De privación de libertad. Es decir, todos mantienen una actitud muy digna, una actitud muy consecuente, y yo creo que eso es muy importante. No se han doblegado, ninguno se ha doblegado, no han logrado doblegar a ninguno de los presos. Es que no tienen de qué señalarlo. Han surgido más periodistas independientes, quisieron acabar con hay periodistas independientes más todavía. La sociedad civil cubana sigue desarrollándose, siguen apareciendo nuevas caras, asumiendo los retos, y yo creo que eso es importante, eso es válido. Y ya muchas de estas personas dicen, no nos vamos a ir si nos liberan. No, el exilio no es la condición, no es la condición. Bueno, ese es otro problema, que muchos de ellos pudiesen obtener la libertad,
solamente con el compromiso de que abandonen Cuba. Y han dicho ya varios, no lo vamos a hacer. Tienes a Guillermo Fariña, el gobierno español le puso el avión y Guillermo dijo que no se iba de Cuba, que su lugar estaba en Cuba. Yo quiero aprovechar un instante para decir que el día 29 de marzo tendremos una misa en memoria de Adrián Leiva en la iglesia de San Brendan a las 8 de la noche. La iglesia de San Brendan está ubicada en la calle 3287 Avenida del Southwest. Están invitados. ¿Adrián dejó hijos? Una hija en Cuba, ya mujer, ya, sí. Pero aquí no... No, aquí no tenía familia realmente. Es dos hermanos que llevan muchos años acá, pero en su mayor parte, sí, su mamá, una hermana, una hija, un sobrino que quería como un hijo en Cuba. Miguel, ya que estás aquí y eres un hombre bien avesado en la situación cubana, y sobre todo estos últimos tiempos los viviste intensamente a partir del periodo especial, de aquella época del periodo especial. Un poquito antes. Un poquito antes, pero bueno, eso fue una fase dura de la oposición interna. Pues quisiera tu valoración de la situación actual de Cuba y cómo tú la ves. ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Esto se va a prolongar mucho más? Claro, no somos pitonizos, pero con los elementos que hay podemos... El elemento más grave que yo veo en la situación actual de Cuba es la corrupción tan fuerte de un gobierno que ya ni se basa en ideologías, que hace muchos años perdió lo que quizá aquellos matices revolucionarios en los cuales fue emblemático, usó como emblema. Es un gobierno de poder, simplemente garantizar poder y garantizar las riquezas que han ido atesorando durante todos estos años estos grupos que se han aunado, se han subido a la carreta de lo que ellos llaman la revolución. Desgraciadamente esto es difícil, es bien difícil, porque tienen un fuerte control de la situación todavía, tienen un amplio conocimiento de cómo hacer campañas internacionales, tienen compradas muchas conciencias en el mundo, yo diría, y está el caso también de Venezuela, del cual recibe un apoyo, han hecho una especie de conexión, de alianza bien preocupante para mí en el área. Yo sigo siendo optimista, yo creo que más tarde o más temprano la democracia se va a abrir para Cuba y para los cubanos, pero nos va a seguir costando esfuerzo, nos va a seguir costando sacrificio. Ojalá sea bien pronto. Hay muchas personas que, dado este atrincheramiento de Raúl Castro y esa cúpula de ancianos, pues hay personas ya que están diciendo que Raúl Castro puede llevar a un desenlace trágico, que no sea pacífico, porque todo denota que están bien atrincherados, están incrementando lo que es la represión, están ofendiendo de una manera brutal a los opositores pacíficos legítimos, empezando que Zapato Tamayo dicen constantemente que fue un bandido, un delincuente. Eso es normal. De Guillermo Fariña dicen otro tanto, de Antunes, de las damas de blanco también. Somos asalariados del imperialismo, etcétera, etcétera. Ese discurso. Pero bueno, esto tú no crees que esa solución pacífica que todos queremos, Raúl Castro es el que está conspirando para que no suceda, y sí un desenlace que pudiese ser violento. Quizá pudieran pensar en un desenlace violento desde el punto de vista que ellos nunca van a querer entregar el poder y sin poder que hacen. Pero hay una realidad y hay un hecho. Las familias de ellos, sus hijos, nietos, están haciendo una especie de inversión hacia el extranjero, hacia afuera. Se sabe que la familia de Castro Díaz Valar ha comprado tierras y negocios en Chile, en España, los hijos de Raúl en Italia, a través de la conexión esta con Sicilia, la hija de él. Se sabe que muchos de los dirigentes están yéndose, desconectándose aparentemente de sus padres, están yéndose a otros lugares y ahí florecen. Yo creo que hay un pragmatismo en una capa, la cual nos va a permitir decir, cuando ellos vean que ya no hay solución, ellos van a tratar de alargar lo más posible el tiempo de estancia, sobre todo los viejos que ya no tienen nada que cambiar ni que perder, es decir, ellos pierden más con el poder. Y también no piensas que puede suceder algo que nadie quiere, y es pues el desarrollo
de una clase militar, de una élite militar que reniegue de Raúl, pero tome el poder. Estamos viendo el caso de la ex Unión Soviética. En la Unión Soviética ocurrió una cosa parecida. Hubo un grupo de comunistas estos cerrados que quisieron darle un golpe de Estado a la perestroika, a Gorbachev. Cogieron todo el dinero que tenían en los fondos, lo repartieron a sus allegados para tener gente de poder, controlar el gobierno, etcétera. Ocurrió que estos personajes se quedaron con todo el dinero, se convirtieron en los nuevos millonarios en una mafia de gobierno y echaron abajo el famoso golpe de Estado y sabemos la transición ya de la Unión Soviética a lo que es Rusia hoy, con todos sus problemas, pero que no quiero que esa sea la solución de Cuba. Bueno, no queremos que esa hay sea una enorme corrupción. Pero hay una corrupción y lo estamos viendo en estos días. Y eso es un peligro para generales Cuba, implicados en millones, son millones. ¿Para qué usted quiere millones si usted lo que quiere es defender las posiciones del comunismo ante el imperialismo? Es falso. Bueno, tenemos el caso de Rogelio Acevedo con la aeronáutica civil. No, los negocios que había y los que no se saben todavía. Y otros que no han explotado porque no significan un serio peligro para ellos todavía. Esto ha explotado porque significa para mí un serio peligro para el poder, simplemente. Se nos está acabando el tiempo, me están haciendo señas que nos queda aproximadamente un minuto y quisiera un mensaje tuyo para el pueblo de Cuba y un mensaje basado en la memoria de Adrián Leiva. Basado en la memoria de Adrián Leiva y para Cuba es que los cubanos tenemos que luchar por ese derecho de que Cuba es nuestra, de no tener que pedir más nunca una visa para entrar a Cuba y mucho menos aceptar una salida definitiva de nuestro país. Gracias, Miguel, por haber comparecido a este espacio. Y nos vamos, queridos televidentes, con un testimonio de Adrián Leiva. La temática cubana es abordada a las 24 horas del día acá en Miami, tanto por los medios televisivos como radiales, y no siempre con un balance objetivo sobre los hechos que se comentan. Y en este canal tuvimos nosotros la posibilidad, tanto mi colega Miguel Salud y yo, 2 meses aproximadamente, de que el señor Carlos Valenciaga anunciara en la televisión cubana el traspaso de poder de Fidel a Raúl, hacer una exposición sobre la realidad cubana y lo que debería haber ocurrido en un lapso de 18 a 24 meses. Nuestros análisis coincidieron casi un 100% con los hechos que han venido ocurriendo en ese tiempo y que intentamos hacer ese programa o abordar esa temática en otros canales y las puertas no fueron abiertas. Sin embargo, este espacio, de forma respetuosa y democrática, nos abrió las puertas y pudimos dar nuestras opiniones que los hechos han ratificado. Décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante